Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta cosa, este encuentro, ¿no? Esta danza cósmica que bailamos juntos, ¿no? Y hoy digo así, no es casual que diga así, ¿no? Porque justo estaba pensando traje un tema de alguna manera, que tiene que ver con el vínculo, con la relación, con lo que los seres humanos nos caracterizamos y que de alguna manera da el sentido a la existencia, ¿no? A través del amor, pero también en la forma en que nos comunicamos, en que nos integramos, ¿no es cierto? El concepto de ritmo, el concepto de pulsación, ¿no es cierto? Nosotros somos seres vivos y tenemos una vibración, un pulso, ¿no? Y ese pulso no es algo, digamos, ¿cómo podríamos decir? Es distintivo. Cada pulso, cada ritmo, no me refiero al pulso de circulatorio, o sea, me refiero al pulso de vibración a la existencia, ¿no? Para eso tenemos que tener alguna concepción. Sabemos que la materia en sí, y por supuesto nuestro cuerpo también, obviamente, no es algo sólido y estático, ¿no? Cuando uno desciende a partículas más pequeñas, llegamos a las células y más allá de eso, al núcleo, digamos, a lo que integra ese mundo microscópico. Todo está en movimiento, no hay sustancias estáticas, ¿no? La materia misma no es así, ¿no? Hay patrones y ritmos de vibración, ¿no? Que van formando como campos, ondas, ¿no? Ondas de tiempo y espacio que se van autorregulando y uniendo. Y eso va produciendo un campo de pulsación, de energía. Estas células, cuando son miles de millones, se unen para formar una estructura compleja, como es el ser humano. Un campo de energía único y distintivo hace su aparición, ¿no? Esto lo dice muy bien George Leonard, en el libro El pulso silencioso, que yo lo he citado muchas veces acá, porque marca algo muy importante que yo hoy quería comentar, ¿no es cierto? El otro día hablábamos de las palabras, cuando hablábamos de que había momentos en la audición pasada, donde hablábamos que hay momentos en que las palabras no pueden expresar las cosas, ¿no? Nosotros vivimos un mundo, una cultura sobre todo, que ha jerarquizado la palabra es todo. Y se acuerda que comentamos también aquello de Sopo, cuando la palabra era lo mejor y la palabra era lo peor, cuando decíamos que, como Alan Watts, que la palabra, el escrito, la escritura es un símbolo y que representa una cosa pero no es la esencia, ¿no? O sea, desmistificamos un poco la palabra. Y ahora lo que traía hoy a partir de este concepto de ritmo y de la relación, de la comunicación, de la danza cósmica que dije al principio, es eso, es darle importancia no solo a la palabra como significado semántico, como lo que quiere decir lo que uno dice con la palabra, sino más allá de eso, ¿qué es lo que le da vida a la palabra? Para que la palabra no sea vacía, no sea algo hueco. Entonces, ¿qué es lo que le da el sentimiento que lleva la palabra, ¿no? Entonces, bueno, decíamos eso entonces, ¿no es cierto? Que tenemos un pulso interior. Y esto es algo fundamental y de todo ser humano, y que marca la individualidad. Por ejemplo, cuando firmamos, la firma es una manifestación del ritmo, ¿no es cierto? Las huellas digitales, por ejemplo. Las huellas digitales que se utilizan para la identidad son ondas rítmicas que están congeladas en el espacio. Y las ondas cerebrales son ondas que están en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces uno puede reconocer, cuando un cantante, por ejemplo, canta una canción favorita del que la escucha, que se reconoce al cantante por la voz, por el tono, por la cadencia, por el ritmo, ¿no es cierto? Entonces se puede medir, decían algunos investigadores, que, por ejemplo, se ha hecho con los grandes compositores musicales, los clásicos. Entonces cada uno de nosotros es como un campo rítmico, ¿no es cierto? Como si fuera música directamente. Absolutamente distintivo, son ondas y resonancias, etcétera. Y que esto hace que todo sea una unidad. Así no podemos hablar del cuerpo y de la mente separado, es toda una unidad.
desaparece la idea de cuerpo-mente separado. Y ambos son vistos entonces como manifestaciones del pulso interior, que somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Fíjense, no tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro ser. Podemos, observar el trabajo de toda una vida, la onda que dejó una persona al pasar por la vida, ¿no? Lo mismo le pasa como con el espíritu y la idea de un pulso de identidad interno. Y al unir eso, no estar disociado del cuerpo de la mente, nos dirige hacia una explicación posible de la supervivencia del self luego de la muerte del cuerpo. Como que podría haber, y de alguna manera es un tema muy interesante, que alguna vez lo insinuamos y nunca lo terminamos de desarrollar mucho, hoy no sé si va a haber tiempo, pero es el tema de la subsistencia de manifestaciones de la persona después de la desaparición del cuerpo físico, o sea, de su espíritu, ¿no? Y a nivel de fenómenos que reflejan cierto contacto, el mantenimiento de ciertas funciones, ¿no? Intelectuales o más que todo afectivas, que hacen que por vibración se puedan registrar. De todas maneras, el tema yo lo traía porque a raíz de una charla que tuve ayer, creo, o antes de ayer, porque encontré en una agenda vieja así de direcciones y teléfonos de personas que por ahí me hubiera gustado volverlas a ver y que hemos trabajado juntos en el hospital, compañeros de trabajo, ¿no? Psicólogos o compañeros psiquiatras o asistentes sociales. Y justo encontré de una compañera, una psicóloga, que habíamos hecho trabajo y presentado en congreso en aquella época. Y tenía un teléfono ya medio, el papel de la agenda estaba medio amarillo. Y llamé para esas cosas de casualidad, porque también quería interesarme por cierta especialidad que tenía en algunos temas que yo estoy revisando ahora. Y bueno, tuve suerte de poder encontrar. Entonces, dentro de la charla, en un momento dado, ella siguió trabajando en una línea más psicoanalítica, específicamente lacaniana. Y yo le decía, bueno, casualmente que me había ido para otro lado, ¿no? Que era más hemisferio derecho que izquierdo ahora. Y que bueno, que trabajaba desde una cosa del amor y de la energía y de la vida, ¿no? Y que bueno, y que no estaba tanto en la lectura de precisamente casi lo opuesto de lo que voy a comentar ahora, ¿no? O sea, precisamente esa escuela, la escuela francesa del psicoanálisis, jerarquiza la palabra, el lenguaje, ¿no? Está definido el inconsciente de lo humano como un lenguaje. Entonces se trabaja desde esa situación. Y bueno, y entonces hablando así me dice, porque vos le conté la experiencia de la radio, más o menos que estaba haciendo ahora y algo. Y de repente me dice, claro, dice, seguís vos con los grupos, como diciendo, como algo que fuera, digamos, medio raro, ¿no? ¿Cómo seguís con grupos? Y después me puse a pensar después de esta charla, no solo en eso, sino en general, cuando hablamos el otro día de las terapias. No se hacen muchas terapias grupales. O sea, la mayoría de la gente hace terapia individual, la mayoría de los profesionales que están tanto en la psicología como en psiquiatría, se hacen grupos, evidentemente se hacen, pero con alguna cosa específica, grupos por ejemplo, de rehabilitación, grupos de anónimos, o grupos así, o trabajos específicos de familia, pero grupos de pacientes que se integran, que se conocen, que van trabajando juntos el vínculo y van saliendo cosas y uno va ayudando al otro. Esto es fundamental, ¿no? Desde el concepto de integración del individuo con la sociedad y entonces somos seres sociales, no podemos ser no sociales. O sea, desde que nace el ser humano es social. Cuando está en la panza de la madre, necesita de otro ser humano para poder vivir. Y después cuando sale y conoce el mundo y todo eso, más todavía. Hay una primera etapa en que necesita que lo cuiden, que lo amamanten, que le enseñen cosas. O sea que solo no sobrevive. Bueno, ese es el tema. Entonces, viendo así, digamos, algo que estuve leyendo hoy, que encontré, que a veces lo traje acá, es el libro de George Leonard, que habla de los ritmos, ¿no es cierto? El libro se llama Pulso Silencioso.
Y traje, porque no quise ponerme a resumir, sino que leeré algunas partes que son muy interesantes, que ustedes a lo mejor, alguno que haya escuchado hace bastante, que esto lo traje en un programa, por ahí puede recordarlo, pero que es muy importante y muy interesante. Uno de los capítulos que se llama Los ritmos de relación, ¿no? Antes quería seguir. Bueno, y no solo los grupos, las terapias grupales, sino que esto es la base casi de todo este trabajo que estamos haciendo de escuela de vida, de los grupos, y del taller que vamos a hacer ahora en agosto. Esto de la fecha no, la voy a tener precisa en la semana, Le voy a pedir a todos los que quieran venir al taller o que se quieran inscribir, que me llamen en esta semana que entra ahora, a partir del lunes, ¿no? Que no sé, es creo que 27, me parece, o no me acuerdo, 26, creo que es 26, lunes 26. Entonces, a partir de ahí, esta semana me llaman porque va a ser los primeros días de agosto. Calculamos el 8 de agosto, pero puede haber alguna diferencia y en ese caso preferiría no decirlo hoy, que yo tenía pensado eso, sino que me llamen al consultorio al 4825-2233 y ahí les confirmo bien todo. Entonces decía que este concepto de integración, de grupo, de que cada uno es un ser que está vibrando y que va a entrar en resonancia con otro, que también tiene su propio ritmo, su propia identidad, y que hay un punto en que eso se armoniza, en que se produce lo que se llama un acoplamiento. Y eso es fundamental en todo, en las instituciones, en la familia, en las relaciones de pareja, en todo. A veces se trata de hacer con la palabra verbal, se trata de que la gente dialogue, pero los diálogos a veces, o una palabra, el tono de la palabra, la forma en que se dice la cosa, hace que en lugar de integrar eso produce más choque. Entonces es importante también tener en cuenta el fenómeno que vamos a ir analizando o trabajando ahora. Bueno, entonces sería así. Voy a empezar. Empieza en los ritmos de relación. Leonard dice, en 1665, el científico holandés Christian Huygens había observado que dos relojes de péndulo que estaban en una pared muy cerca uno del otro, tenían un ritmo, digamos, el ritmo de las agujas del reloj era muy parecido de uno al otro, era casi idéntico, pero había una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, y él observó que había como una especie, algo extraño, decía, había como una especie de simpatía entre los dos relojes. Decía, después de un tiempo que estaban colgados, como decía, con una diferencia mínima, descubría que los péndulos de los relojes se empezaban a sincronizar, ¿no? Mediante un ligerísimo impulso transmitido a través de la pared. Y se producía lo que se llama el ajuste de la fase mutua de dos osciladores, o simplemente acoplamiento, ¿no? Vamos a llamarlo acoplamiento. Este fenómeno de dos ritmos que están muy próximos, pero que no son iguales, en la medida en que se van aproximando tienden a ser iguales. Esto es un fenómeno casi universal en la naturaleza. Y dice, cuando dos osciladores laten al mismo tiempo, tienden a ajustarse de tal forma que llegan a latir exactamente al mismo tiempo. No es aproximado, sino que es exactamente. ¿Y en qué se apoya este concepto? Es muy sencillo. La razón consiste en que la naturaleza, escuchen bien esto que es interesante, la naturaleza busca el estado de energía más eficiente posible, el que mejor funciona, y que se necesita menos energía para latir en cooperación que en oposición. Y esto trasladémoslo a las personas. ¿Qué funciona mejor? ¿Cuando nos llevamos bien o cuando nos llevamos mal? Si trabajamos en cooperación, va a funcionar fenómeno, nos acoplamos. Todo funciona como un conjunto, es una armonía. Si funciona en oposición, se produce lo contrario. Bueno, en los viejos televisores se notaba eso. ¿Se acuerdan cuando a uno tenía uno para horizontal y otro para vertical y había que buscar la forma para que la imagen sea justa, nítida? Entonces, bueno, se iba regulando eso hasta que finalmente se daba. Y se daba el encuadre cuando todavía la persona no había encontrado, sino que lo iba encontrando.
De golpe lo sorprendía, bueno, acá está, decía el que lo iba colocando. Era como si las frecuencias se fueran aproximando y deseasen latir juntas, tenían ganas de estar juntas, pero bueno, es así, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas, por eso lo traigo, es fantástico esto, ¿no? Y dice Leonard, los seres vivos son como aparatos de televisión con osciladores, ¿no? Es más, podemos llegar a decir que los seres vivos son osciladores, están vibrando, es decir, que laten o cambian rítmicamente. De una célula a nivel subatómico, digamos, o molecular, celular, lo que ustedes quieran. Hay una película de 2 células del corazón que se llama La máquina increíble, donde en un momento, a través de un microscopio, se contemplan dos células musculares del corazón, ¿no? Individuales, cada una, pero son del mismo tejido, digamos. Cada una de ellas late con su propio ritmo. Luego se van aproximando la una a la otra, e incluso antes de que lleguen a rozarse, se produce un cambio súbito de ritmo y comienzan a latir al mismo tiempo, perfectamente sincronizada. Y entonces esto se da adentro del organismo, pero también se da el acoplamiento con el mundo externo. Según nuestros estados mentales, físicos o mentales, esto nos hace cambiar de ritmo, a veces los cambios de las estaciones, los fríos. Ahora no es lo mismo que en verano. La gente se recluye, se mete adentro, no quiere salir o disfruta de otras cosas. Hay otro ritmo, otras cosas, ¿no? Se prioriza determinadas horas del día, el fenómeno de las mareas, como decía todo, ¿no? Hay un ritmo de día y de noche. Hay un predominio del sistema nervioso, que inerva los órganos a la noche y a la madrugada y no tanto al mediodía o a la mañana. Eso lo hablamos una vez, ¿se acuerdan? Cuando decía que en las guardias de los hospitales se dan las urgencias y los cuadros agudos y todo eso más a la noche y a la madrugada que de mañana o al mediodía. La guardia al mediodía no trabaja, ¿no? Pero o trabajan menos o con cuadros más benignos. Bueno, y así todo, ¿no? Entonces hay como una frecuencia, un ritmo distinto, ¿no? Y eso influye. Después eso se va produciendo al haber muchas asincronías, si las cosas no combinan, se disocia la persona, se producen enfermedades o incomodidades. Entonces, después se sigue estudiando en el plano de la comunicación y dice, ¿qué pasa con las relaciones humanas cuando hablamos con los demás? Porque si fuera el sonido, no tuviera importancia, si la palabra fuera solamente el significado, bueno, con hablar todo el mundo se pondría de acuerdo, pero ¿qué pasa? A veces cuando más hablamos, peor nos llevamos. Entonces, tiene que haber algo más profundo que tiene que haber en el contenido verbal de la conversación. Y acá entonces empieza el comentario sobre el doctor Condon, que es un médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, ¿no? Que se tomó el trabajo extraordinario, ¿no? El hombre de ciencia es qué sé yo, es fantástico, el amor que ponen en lo que hacen. Les llevó años hacer esto, ¿no es cierto? Les llevó años poder filmar una conversación entre dos personas, pasarlas por un analizador de tiempo y movimiento, donde fijan las imágenes, los movimientos que hace la persona cuando está hablando, y serían en microsegundos, porque ustedes calculen que una palabra que dice uno de lo que está hablando, registrado en un film, y el film hace cortes de la imagen 48 veces por segundo. Entonces es muy difícil hacer eso, pero bueno, el hombre se tomó el trabajo y lo fue haciendo. Entonces fue descomponiendo cada palabra que decía en distintos segmentos, ¿no? Décimas y centésimas de segundo. Y entonces como eso, y notaba que había movimientos. Cuando empezaba a decir la primera letra y esa letra la llevaba a mover, qué sé yo, la cabeza o la mano hacia un lado, los ojos hacia otro, o no, o movía, o se cerraba y se adelantaba el movimiento de un brazo. Bueno, entonces eso era filmado, eso quedaba filmado. Pero él se dio cuenta que era una danza, ¿no? Que era como una música. El tipo hablaba y al mismo tiempo se movía, era como un ritmo. Entonces, de mucha precisión, ¿no?
Pero eso no lo asombró tanto cuando, digamos, acá está, mira, le llevó 1.5 años, ¿no? El estudio de una conversación entre 2 personas y que duró 4 segundos y medio. 1 año y medio. Dice, es increíble, ¿no? Bueno, pero él se quedó asombrado, no solo cuando vio eso, sino cuando vio que el que estaba escuchando también se movía. O sea, cuando empezaba a hablar uno, el otro empezaba a moverse, y cuando el otro paraba de hablar, el otro paraba también, no se movía. Bueno, es como una danza, ¿no? Una especie de danza. Bueno, entonces este era el tema. Entonces, estaría como reaccionando el que escucha, en un nivel muy básico, digamos. El oyente no estará reaccionando, respondiendo al hablante. El oyente forma parte, dice Condon, muy interesante, está unido al hablante, o sea que todo es lo que hablamos siempre, ¿no? La unicidad de todo lo que existe, no están separados. La energía, el movimiento de uno implica el movimiento del otro. Y a los 1:48 segundos exactos el hablante reanuda la charla y el oyente comienza otra vez su movimiento. Dice después el autor, si nos remontamos al momento del nacimiento, el misterio se hace más profundo. Los estudios fílmicos del Dr. Condon demuestran que un recién nacido normal, al igual que un adulto normal, se mueve en perfecta sincronía con la voz de la madre. Evidentemente, el recién nacido no comprende el significado de las palabras, que podrían ser inglesa, china, no sé, pero un buen número de estudios parecen estar demostrando que el contenido literal es solo una parte, lo de la palabra, la más pequeña de la comunicación humana. El niño nace ya conectado con los ritmos fundamentales que nos mantienen a todos unidos. Y le cuenta Condon a George Leonard, veo el mundo como algo perfectamente unificado. El cerebro del niño pequeño está también unificado y acoplado a una unidad rítmica en marcha que representa su mundo. Los niños nacen conteniendo ya en su interior el orden del mundo. Y insisto en esto, es muy importante esto, porque no se le da tanta importancia a la parte, digamos, vibracional de la palabra, a lo que transmitimos, a eso que el niño, como decíamos recién, recibe desde el vientre materno y reconoce enseguida después, ¿no? Cada vez se ha estudiado y se ha comprobado más esa situación. Hay experiencias muy conocidas, por ejemplo en neonatología hay experiencias de chicos recién nacidos que están en la incubadora o están en la nursería, en el lugar donde están las cunitas recién nacidos. Entonces hacen una experiencia, pues ¿cómo se llama? No les dan la mamadera, el biberón, digamos, en el momento en que ellos lloran y pasan con un parlante el latido de la madre de uno de los chicos, digamos, ¿no? El latido del corazón. Y bueno, el único que deja de llorar es el chico que es el que corresponde a esa mamá, ¿no? O sea que solamente con el latido ya se produce la comunicación y se resuelve todo. Otra pequeña cosa que quería comentar para después pasar a otras cosas, a otros temas, es la importancia que tiene esto en una de las patologías más dolorosas y más difíciles, con muy poco acceso. Hay gente que está trabajando y muy bien en eso, pero no es la mayoría, porque no se conoce bien el tema, o por lo menos se ha difundido también poco, que es el de los chicos autistas, ¿no? O los chicos con dificultades en la escritura, el aprendizaje, en la resolución de problemas. Este investigador, Condon, filmó y analizó las respuestas de 25 chicos de edades comprendidas entre los 8 días y los 12 años, a la mayoría de los cuales se les había clasificado como autistas, o como decíamos recién, como lentos en lectura, aprendizaje, resolución de problemas. Y descubrió otra cosa, los micromovimientos de estos niños se acoplaban al habla, al lenguaje verbal, del modo normal y acostumbrado, mientras ésta se producía. Pero había también una especie de eco. Tras un intervalo de hasta 1 segundo, sus cuerpos volvían a moverse como en respuesta atrasada al sonido anterior. Algunos de estos niños parecían oír ese sonido retrasado inexistente, otros no.
No obstante, y en cualquier caso, el retraso en oír provocaba movimientos corporales diferenciados. Los niños respondían incluso a sus propias voces, como si también se les repitieran tras un ligero retraso. Entonces, el tema es que una de las características más destacadas de la respuesta a un sonido retrasado, o sea, como un eco, es la aparente falta de control de estos niños sobre sus propios cuerpos. Parece como si el sonido les sacudiera o los zarandease de un lado a otro. La mayoría de ellos tienden a moverse más en el momento retrasado que cuando se produce el sonido. Este mundo de disonancias resulta quizás inimaginable, dice Leonard, para el que no lo ha sufrido. Es imposible de describir para quien sí lo ha experimentado. No debe pues sorprendernos que un niño gravemente autista se limite a huir, a no querer estar con nadie o a alejarse de esa pesadilla. Bueno, esto es fundamental, ¿no? O puede ayudar algo para que se pueda entender mejor este tipo de situaciones. Bueno, entonces esto más o menos, hay más para trabajar sobre el tema, experiencias que se hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos en la época de crisis racial, en la década del 60, o un poco más, donde hicieron grupos, Leonard con un médico psiquiatra negro, Cobbs, y juntaron, había problemas raciales muy fuertes en esa época. Y entonces habían armado un grupo con cantidad de integrantes negros y blancos, y que se tenían que reunir durante toda la noche, la tarde, la noche y hasta el otro día a la mañana. Lo único que se trataba era de que no hubiera agresiones, después sí, podían decirse lo que quisieran y todo, y después eso fue grabado, fue un trabajo muy lindo, ¿no? Y pasaron por distintas situaciones. O sea, al principio se insultaban, había situaciones de resentimiento, de ira, y bueno, pero a medida que todo eso iba pasando, cuando ya amanecía, se levantaba el sol y comenzaba a variar la tendencia, el resentimiento se transformaba en comprensión, las lágrimas de ira se convertían en lágrimas de simpatía, las barreras se resquebrajaban. Entonces, todos esos fenómenos que se están estudiando y se han estudiado, y cómo se ponen en la misma frecuencia el ritmo cerebral, ¿no? Por ejemplo, estudiando tribus indígenas así digamos del África y de algunos lugares donde los hacen danzas y saltan, parece que se están peleando, pero lo que están haciendo con los gritos que se hacen, por ejemplo, cada tantas décimas de segundo, es fantástico, ¿no? Como si fuera una música y se sienten integrados y eso les hace muy bien. En lugar de pelea se integran de esa manera. Bueno, así que esto sería lo que yo quería comentar con este asunto, ¿no? Bueno, entonces esto aplicado, ¿a qué sería? Aplicado a todo esto que estamos haciendo, los grupos, el taller, o sea, cómo distintas personas, distintos seres que vibran de manera distinta, en un momento determinado, después de varias horas de trabajo, de estar juntos y qué sé yo, empiezan a sentir que son uno solos, que empiezan a ver que todos somos uno, ¿no? Que se produce una especie de no de fusión, sino de integración, porque en la fusión desaparece la persona, en cambio en la integración se completa, se enriquece, puede integrar a los demás y él ser aceptado también por los demás. Se produce un fenómeno muy interesante, ¿no? Que realmente diluye el ego y hace que la persona pueda sentirse y vivirlo como si fuera algo muy profundo, muy esencial y muy espiritual. Esto vuelvo a repetir, llamen en esta semana para saber la fecha exacta y va a ser un domingo de agosto y entonces para el taller. Bueno, esto de que cada uno tiene su ritmo propio, también ayuda a entender este concepto que nosotros hablamos a veces de la singularidad, ¿cierto? La singularidad en el sentido de que esto es uno de los objetivos que tiene la terapia, ¿no? Por lo menos la que planteamos en nosotros, las personas que están conmigo y yo, en el sentido del enfoque, ¿no? De que ustedes son seres con un potencial tremendo, son seres maravillosos. El hombre, decía Eddington, está a mitad de camino entre el átomo y la estrella, ¿no? Entonces,
Eso hay que empezar a descubrirlo y verlo, ¿no? Y conocernos de esa manera. Entonces no somos cualquier cosa, no nos quedemos en el rebaño, digamos, ¿no? En hacer lo que hace todo el mundo, en ir a comprarse la misma ropa, ir a los mismos lugares. Eso hace que uno desaparezca, lo vive. Entonces, bueno, la singularidad es muy importante, ¿no? Y este es uno de los objetivos de los grupos terapéuticos. Comentamos el otro día también eso, ¿no? Para ser, hay que no ser para poder ser. O sea, esa paradoja, ese juego de palabras que era que uno tiene que dejar de ser el que lo conoce todo el mundo por la ropa que lleva, por la forma que habla, por las cosas que dice. Y no solamente eso, ¿no? Sino darse cuenta de que hay otras cosas mucho más singulares y profundas. Y poder conocerse. La terapia es para eso, para conocerse a uno mismo. Gran aventura, la aventura de la terapia. No es nada fácil, trae muchas dificultades, pero es una maravilla cuando uno puede lograr eso, ¿no es cierto? Encontrarse a sí mismo, darle sentido a su propia vida. Tener una relación de libertad con el prójimo y de amor. Y sentir que, bueno, que todo, nada de lo que pasa, nada es así nomás, sino que todo se hace nuestro. Bueno, y por supuesto los principales peligros de la mediocridad, la rutina, la falta de magia, de poesía, de asombro, la falta de sorpresa, la continua repetición de lo mismo, el agobio. Entonces a esta segunda parte le vamos a dar ese toquecito ahora. Y bueno, y entonces mirando así, justo en la biblioteca, me había traído un libro de Dolina, ¿no? Alejandro Dolina, que bueno, todos lo conocen, un porteño de pura cepa, y romántico, creativo, inteligente, sentido del humor enorme, y esa cosa singular que él tiene. El flaco es él, no puede ser, no hay imitadores, ¿no? Él anda así, alto, flaco, casi siempre vestido de negro, y haciendo con esas salidas imprevistas, ¿no? Que nos hacen reír y nos hacen pensar, sobre todo. Ustedes saben que yo elijo así muchos, y los llamo maestros. No tienen por qué ser maestros hindúes o gurúes, nada. Yo por ahí elijo a través de la literatura, así como lo conocí a Wimpy, y Dolina tiene cosas muy lindas. Pero hoy más que todo me identifiqué con un par de lecturas de él. Una que tiene que ver con esto que acabo de decir, ¿no? Esta vida gris, ¿no? Que vivimos mucho y que cada vez la sociedad tiende a que el ser humano, al individuo, tirarlo más al montón, ¿no? Todo el mundo ha comprado ¿cómo se llama? LCD de 32 pulgadas. El otro día miraba en el Clarín, en la parte de atrás de las historietas, y uno que dice, y ahora me quedan 49 cuotas. Claro, había terminado el mundial y el tipo se lo compró y le quedaban las 49 cuotas. Bueno, vamos al tema de Dolina. Dolina, es un libro muy ameno, se llama El libro del fantasma. Él siempre juega con eso de los fantasmas, ¿no? O de los ángeles, ¿no? Es un romántico, obviamente, un romántico incorregible. Y bueno, y entonces este capítulo, no es muy largo, pero lo voy a leer porque es muy lindo. Se llama Instrucciones para buscar aventura, ¿no? Y dice, y acá dice, bueno, lo voy a leer directamente porque dice lo que estamos hablando recién. Dice, se puede afirmar, dice Dolina, sin temor a la indignación de los sabios, que en los tiempos que corren es cada vez más improbable tropezar con la aventura. Lo imprevisto, lo extraño, lo misterioso no sucede nunca. Curiosamente parecen existir muchísimas personas con espíritu aventurero. Todos los días conversa uno con señores que desean vivamente una vida más interesante y un teatro de acontecimientos más rico y más amplio. Esta gente sale de su casa cada mañana esperando que algo ocurra, y buscando, como decía Whitman, algo pernicioso y temible, algo incompatible con una vida mezquina, algo desconocido. Pero la búsqueda es inútil siempre, y casi todos los hombres, en el ocaso de sus vidas, confiesan que no han vivido jamás una aventura.
¿Dónde están?, se pregunta uno, las doncellas, atormentadas por un gigante que desde la torre de algún castillo esperan nuestra intervención salvadora. En ninguna parte. Ya no queda gigante, ni castillo, ni mucho menos doncella. La actual civilización parece pensada para evitar las aventuras, porque en realidad la aventura es el riesgo, y nadie quiere correr riesgo. Siendo la seguridad un valor cuya admiración se promueve de continuo, es inevitable que la mayor parte del esfuerzo tecnológico que se realiza está destinado a evitar la aventura, los sucesos imprevistos. Las cerraduras, los despertadores, los semáforos, las píldoras anticonceptivas, los cierres de cremallera, las agendas, los paracaídas, todos son inventos para que no haya sorpresa. Naturalmente siempre queda alguna grieta, como para que se introduzca lo extraordinario, pero no es suficiente. Para eso pidámosle a nuestros conocidos que cuenten los hechos más curiosos que han vivido y van a ver que son aburridos y penosos. Alguien que se quedó encerrado en el ascensor, otro que dice que ganó un jarrón en una kermesse, uno que tuvo un boleto capicúa. Son aventuras miserables. Los griegos pensaban que las cosas ocurrían solo para que los hombres pudieran contarlas. ¿Se imaginan lo que va a ser nuestra conversación en el futuro? ¿Qué les contaremos a nuestros nietos? Que una vez vivimos un choque, que se nos reventó un sifón. El aventurero actual ha aprendido a contentarse con sombras de la emoción. La televisión y el cine son sus melancólicos proveedores de asombro. Chesterton decía que había inventado una agencia que llamaba la Agencia de Aventura. Era una empresa que atendía a los caballeros que querían hacer algo distinto, ¿no? Y mediante la satisfacción de una suma anual, el cliente se veía rodeado de acontecimientos fantásticos. El hombre se salía de su casa y se le acercaba un chino excitadísimo que le aseguraba que había un complot contra su vida. Iba a lugares donde tenía que pelear con extraños, huir. Y bueno, entonces, ¿qué puede hacerse entonces? No hay eso ahora. Dice entonces, hay que actuar, no podemos pensar que la aventura va a venir. De nada sirve esperar sentado en el umbral o mirando vidriera. Es necesario provocar los sucesos. Entonces dice, aventura de la mujer rubia. Bueno, antes de comenzar a ver este episodio, usted debe elegir una mujer rubia, seguirla, empezar a seguirla, no escoltarla diciéndole piropos, sino seguirla, no debe interrumpirse jamás. Usted deberá permanecer esperando cada vez que entre a un edificio, no hay que disimular. La mujer se tiene que dar cuenta que la están siguiendo, bueno, pasarán días, semanas, tal vez meses. Usted se convertirá en una sombra familiar y silenciosa. Bueno, y usted está esperando solamente que algo ocurra, y tarde o temprano algo ocurrirá. Después el timbre que suena en la noche, usted camina por una calle oscura a las 4 de la mañana, de pronto para en una casa cualquiera, toca el timbre, vuelve a tocar, un hombre sale, ¿qué ocurre? Y ando en busca de una aventura. Y bueno, y así todo, ¿no? Va viendo cosas, ¿no? Entonces, después ahí está la aventura del túnel que va a cualquier parte. Son amigos que empiezan a excavar un túnel en el fondo de una casa. Y bueno, después de llevarle meses, van encontrando cosas. Puede ser que muchos pierdan sus trabajos porque tienen que faltar, están sucios, son impuntuales, lo abandonan sus novias. Y un día, qué sé yo, ¿dónde va a terminar el túnel? Un día salen a la superficie y bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué hay? Una casa de señorita, una panadería, un convento. Y después hay distintas aventuras. El que se embarca en un carguero sueco, el que investiga a los mendigos para descubrir quién son ricos, el que se mete en el baño de dama. En fin, salgamos a buscar camorra, dice Dolina, a defender causas nobles, a recobrar tiempos olvidados, a despilfarrar lo que hemos ahorrado, a luchar por amores imposibles, a que nos peguen, a que nos derroten, a que nos traicionen. Cualquier cosa es preferible a esa mediocridad eficiente, a esa miserable resignación que algunos llaman madurez. Muy lindo, siempre la ironía pero profunda. Acá está. Y ojeando así, otra cosa que también pero me gustó así, muy cortito, porque es sorpresivo, es cortito, se llama Novia. Esto porque me gustó, no sé si es de aventura, pero es así, ¿no? Hace mucho tiempo, dice Doria, yo tenía una novia buena y hermosa, me amaba,
Me amaba con una devoción tal que no pude resistir la tentación de ser malvado. Me solazaba en la traición, en el capricho, en la impuntualidad, en la mentira gratuita. Ella lloraba en secreto cuando yo no la veía, porque sabía que el llanto de ella me irritaba. Bueno, un día un incidente me despertó el temor de perderla. Mi conducta cambió, me fui haciendo bueno, quise pagar el daño que había hecho y empecé a vivir para ella. Le cantaba valses, la llevaba a pasear por los lugares más hermosos. Me hice sabio y generoso para merecer su amor. Pero un día me dejó. No te quiero más, me dijo, y se fue. Supliqué solo un poco. Después me quedé sentado. Aparecieron los celos, intenté saber si salía con alguien. Resolví seguirla. Pasaba las noches echando la puerta. Pero no era así. Pasaron largos meses sin que nada ocurriera, y una noche la vi salir de su casa con aire decidido. Tuve el presentimiento de que iba a encontrarse con un hombre. La seguí en las sombras y vi que se detenía en una esquina que yo conocía bien. Me escondí en un portal. Ella se detuvo y esperó. Cerca de una hora después apareció un hombre alto, oscuro, soberbio. Algo familiar había en su paso. Ella lo quiso acariciar y él la rechazó. Inmediatamente comprendí que el hombre se complacía en verla sufrir. Se trataba de un sujeto diabólico. Cada tanto me llegaban ráfagas de una risa vulgar. No podía concebirse un individuo más vil y detestable. Caminaron. Al llegar a la luz de una avenida pude ver que aquel hombre era yo. Yo mismo, pero antes, con el desdén cósmico que tanto me había costado borrar del alma, con la impunidad de los necios. No pude soportarlo, pensé en cruzar la calle y pegarme una trompada, pero me tuve miedo. Quise gritar, ordenarme a mí mismo dejar tranquila a aquella muchacha, pero el imperativo no tiene primera persona y no supe qué decirme. Se detuvieron un instante y pasé delante de ellos. Ella no me vio, yo sí me vi. Me miré con un gesto de advertencia. Después los perdí de vista y me quedé llorando. El relato en sí es fantástico, ¿no? Porque cómo él trabaja con esa situación, ¿no es cierto? De lo imaginario, de lo que fue, de lo que pudo haber sido y todas esas cosas. Bueno, hecho el homenaje a Dolina y algunas cosas, bueno, quería, también comentar, reforzar, quiero decir, eso que habíamos dicho hace un rato, ¿no es cierto? La importancia de encontrarnos y bueno, y de que la vida tenga estas cosas, como decíamos recién, que se vuelva, no igual, ¿no es cierto? No siempre lo mismo, no siempre las mismas cosas. Porque la fijeza de las situaciones, la fijeza de las costumbres o de las conductas, trae inmovilidad, y eso es lo contrario, lo que peor que le puede pasar a la vida, ¿no? Bueno, una cosa que también quería comentar, a ver, ahora sobre, acá viendo unas cosas de Hoyo, sobre el tema de lo que nosotros también no nos permitimos, ¿no? Es como que hay un texto acá que está en portugués, porque yo es un libro que yo lo traje de Brasil, y donde él dice que la naturaleza pretende que todos seamos magníficos, digamos, ¿no? Que mostremos toda nuestra riqueza, que seamos solamente reyes y reinas. Pero nunca aceptamos eso, dice Hoyo, ¿no? Nos parece demasiado bueno para ser verdad. Y entonces nos ponemos en un estado de aflicción, ¿no? Como que estamos siempre al margen de las cosas. No podemos asumir el protagonismo de las cosas buenas, de poder realizarnos, ¿no? En algo hermoso, ¿no? Y entonces dice que eso es cuando uno se va alejando de su propia verdad, cuando uno no es uno mismo, ¿no? Dentro de nosotros mismos está todo, dice, ¿no? Vivimos y tenemos un palacio dentro de nosotros mismos, pero no vivimos en el palacio, vivimos en la periferia, dice, ¿no? Nos olvidamos de eso, nos esquecemos, dice, vivimos afuera, ¿no? Vivimos en una especie de periferia del palacio y decoramos ese lugar en el que vivimos y lo hallamos que ese es todo lo que existe. Y somos como mendigos. La naturaleza pretende que todos seamos reyes. La naturaleza cree que solamente somos reyes y reinas,
pero nunca aceptamos eso. Parece demasiado. Y estamos felices en nuestra tristeza, en nuestra aflicción, en nuestra queja, ¿no? La aflicción, por lo menos nos hace que podemos quejarnos y aparece nuestro ego, ¿no? La aflicción y la tristeza da ego. En cambio, la bienaventuranza, el aceptar que podemos ser mejores, eso lo elimina.